Doctor Ruiz, soy superior a usted y a todos los médicos. No lo creo. Hola, ¿qué tal? En la actualidad en redes sociales ha estado muy en boga, ¿verdad? Información sobre un programa que se llama ChatGPT. Entonces le hicimos ciertas preguntas a este programa que está gratis, ¿verdad? A través de OpenAI, ¿verdad? Que es como que la empresa que lo creó. Y le hicimos ciertas preguntas médicas, fíjense. La primera es, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Sí? Entonces ChatGPT, miren lo que dice: cansancio o falta de sueño, estrés o ansiedad, tensiones musculares en el cuello o en los hombros, resfriados o alergias, consumo excesivo de cafeína o alcohol, cambios bruscos en la presión atmosférica y falta de hidratación. Si el dolor de cabeza es grave o persistente, o si tienes otros síntomas, es importante que hables con un médico. Entonces fíjense cómo ChatGPT, ¿verdad?, da varias opciones para las causas de ese dolor de cabeza. Está bastante bien, y me gustó mucho que al final sugiere al usuario que vaya con un doctor, y eso me pareció aún mejor. Miren la siguiente pregunta. Hay muchas posibles... la segunda pregunta es ¿por qué me siento sin ánimo, sin energía? Y ChatGPT dice: hay muchas posibles razones por las cuales podrías sentirte sin ánimo o sin energía. Algunas posibles causas incluyen falta de sueño o mala calidad de sueño, estrés o ansiedad, depresión, consumo excesivo de alcohol, falta de ejercicio o actividad física, desequilibrio hormonal, enfermedades o trastornos médicos subyacentes y deficiencias nutricionales. Entonces, igualmente indica o da la sugerencia de ir con un médico. Entonces, también da muy buenas opciones, pero nosotros los médicos, una opción muy importante, ¿verdad?, que nos planteamos ante un paciente que se sienta sin energía, sin ánimos, que es un motivo de consulta bastante frecuente, es la anemia. Ciertamente ChatGPT colocó ahí una opción donde dice enfermedades, ¿verdad?, pero me pareció a mí que debieron de haber colocado también como una opción anemia, ¿sí?, como una opción solita, porque eso es una gran probabilidad que pudiera tener un paciente, ¿sí? Nosotros los médicos solemos, cuando un paciente nos arroja varios síntomas, ¿verdad?, plantear la posibilidad, hacer una especie de balance entre la opción diagnóstica que más pudiera poner en peligro la vida del paciente, ¿verdad?, y también balancearlo o contraponerlo con la más común, ¿sí?, la posibilidad más, por estadística, más grande, y nos vamos jugando según los pertinentes positivos que tenga el paciente que nos apunten hacia determinado diagnóstico. Entonces, según los pertinentes positivos o negativos que tenga el paciente, nosotros vamos descantándonos hacia las opciones diagnósticas que tengamos en nuestra mente. Y no sé, o está bastante difícil que este tipo de programas de inteligencia artificial se manejen con esta manera de pensar que solemos desarrollar los médicos, ¿bien? Entonces fíjense, la siguiente pregunta: ¿me duele la garganta? ¿Puedo tomar amoxicilina? Y la respuesta que da el ChatGPT es: la amoxicilina es un antibiótico que se utiliza para tratar infecciones bacterianas. Si tienes dolor de garganta y sospechas que podría ser debido a una infección bacteriana, es posible que el médico te recete amoxicilina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de los casos de dolor de garganta son causados por virus, no por bacterias, y por lo tanto no pueden ser usados o no pueden ser tratados con antibióticos. Entonces, me pareció bastante bien esa respuesta, muy atinada, también muy ecuánime, ¿sí?, ya que el ChatGPT también está refiriendo desde un inicio con el doctor y está planteando efectivamente que el paciente no debe automedicarse, mucho menos con antibióticos, porque eso favorece la indeseada resistencia bacteriana, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta fue ¿qué hacer en caso de un sangrado, de hemorragia? Y aquí el ChatGPT puso las letras en rojo, la respuesta, porque aparentemente en la política de uso de este programa no se pueden plantear este tipo de situaciones urgentes, ¿verdad?, o de una emergencia así fuerte, o algo que pudiera poner en peligro la vida. Entonces colocó las letras en rojo, pero igual me respondió. Y una parte de la respuesta es precisamente: miren, es importante tener en cuenta que algunas personas tienen problemas para coagular la sangre,
o tienen un riesgo mayor de sufrir heridas graves. Si tienes un trastorno de coagulación de la sangre o tomas medicamentos que afecten la coagulación, es posible que necesites atención médica inmediata, incluso si la herida no es grave. Entonces está muy bien también porque está precisamente alertando que si el paciente tiene alguna discrecia sanguínea, algún problema de la coagulación de la sangre, debe de buscar atención inmediata. Entonces eso está bastante bien, ¿sí? Bien, miren la siguiente pregunta. Siento que mi cabeza es más grande de lo que realmente es. ¿Qué tengo? Y aquí ChatGPT responde: es posible que tengas una afección conocida como síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es un trastorno que se produce cuando hay presión o inflamación, y lo empieza a describir. Y ahí sí fue un gran error, ¿verdad?, de este sistema, de este software, porque no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad?, ese síntoma de sensación que la cabeza es de mayor volumen de lo que realmente es, que es un síntoma que no se describe mucho en la literatura, pero que muchos pacientes a mí me comentan cuando son hipertensos mal controlados. Entonces es raro que ChatGPT haya dado una respuesta de una patología que inclusive anatómicamente es completamente distinta, pues es un problema, el síntoma es cefálico, y ella está respondiendo por algo, una patología de la muñeca. Entonces no sé qué pasó allí, y es para que se den cuenta que esto es muy poco probable que pase con un médico real de carne y hueso, y pone en evidencia que esto, por muy novedoso y perfeccionista que sea, sigue siendo un programa y no es un ser humano, y que hay que manejarlo con cautela. Bien, fíjense esta otra pregunta. Si un paciente no tiene seguro médico y llega a un hospital privado con una verdadera emergencia, ¿el médico de guardia debería atenderlo o no? Esta es una pregunta un poquito más de índole ético, ¿verdad? Y el ChatGPT, miren lo que responde. Si un paciente llega a un hospital con una emergencia médica, el médico de guardia debería atenderlo inmediatamente, independientemente de si tiene seguro médico o no. Si el paciente no tiene seguro médico, o si no puede pagar por la atención médica, el hospital puede proporcionarle información sobre cómo obtener ayuda financiera para pagar por la atención médica. Entonces me gustó mucho esa respuesta, porque efectivamente eso es lo que hay que hacer. Si usted es un profesional de la salud y está de guardia, e inclusive sin estar de guardia, o sea, estando en una actividad completamente, digamos así, como civil, o sea, una actividad del día a día que no tenga nada que ver con su profesión, ocurre una emergencia médica, usted está en la responsabilidad, ¿verdad?, civil y moral y profesional de atender esa emergencia. Inclusive ahí en esa respuesta se puede leer cómo ahí el ChatGPT se rige por la legislación de Estados Unidos, que es un país que suele tener fama, lamentablemente, de que todo el mundo tiene que tener un seguro médico, si no, no te atienden, X, Y, Z. Y fíjense que está dando una respuesta muy buena y como debe de ser, ¿no? Siguiente pregunta. Si una mujer de 32 años tiene miomos uterinos y le causan muchos síntomas como dolor y sangrado, pero no tiene hijos y ella desea tenerlos, ¿es conveniente que se le extraiga el útero? Y fíjense sobre todo el final de la respuesta. Cada caso es único y es importante que hables con el médico acerca de tus opciones de tratamiento y lo que es mejor para tu salud y tus deseos a largo plazo. Entonces también me pareció una excelente respuesta, y el chat sí dio una respuesta muy atinada, porque precisamente eso es uno de esos casos en los cuales nosotros los médicos, en especial por supuesto los ginecobstetras, aplican el riesgo-beneficio, ¿sí? Es ver, ¿verdad?, la situación personal de cada paciente, y donde es súper importante esa transparencia y ese flujo de información completamente sensato entre el médico y la paciente para llegar a un consenso sobre qué decisión tomar. Bien, esto es muy buena esa respuesta. Y ya para terminar, fíjense esta pregunta que le hago al ChatGPT: ¿qué es mejor, tomar medicamentos genéricos o tomar medicamentos de marca? Que esta es una pregunta muy controversial, ¿verdad? Que los profesionales de la salud tenemos cada quien su criterio, hay mucha divergencia, y me gustó también bastante la respuesta que dio el software, ¿sí? En general, los medicamentos genéricos y medicamentos de marca son igual de efectivos y seguros. Los medicamentos genéricos son versiones de medicamentos de marca que han sido aprobados por la FDA para ser vendidos al público. Estos medicamentos contienen los mismos ingredientes activos
es decir, principio activo, ¿verdad?, que los medicamentos de marca, pero suelen costar menos. Y una respuesta bastante ecuánime, aunque por lo menos en mi particular experiencia, ¿verdad?, como médico, hay ciertos medicamentos, por lo menos los antihipertensivos, los psicotrópicos, que hay ciertas marcas que son mejores que otras, o ciertas marcas que son mejores que la versión genérica, ¿sí? Pero ahí da una muy buena respuesta. Nosotros los médicos nos forman, los libros, la literatura oficial, seria, académica, nos hablan es por el principio activo de cada medicamento y no nos están dando nombres de marcas en nuestro proceso de formación. Entonces, para concluir, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Una cosa que me gustó de ChatGPT es que no da respuestas tan catastróficas como Google. A veces a mí me llegan pacientes muy ansiosos porque colocan sus síntomas en Google y les arroja la primera opción una enfermedad casi que muy letal, un cáncer en estadios avanzados, ¿verdad?, que no tienen ningún tipo de tratamiento y cosas bastante exageradas, por decirlo así. Y eso genera, por supuesto, ansiedad en los pacientes. Y las respuestas de este chat, de este nuevo software, fueron bastante, no fueron de esa contundencia, no fueron tan catastróficas, y eso también me agradó, a diferencia de lo que suele pasar cuando las personas buscan sus síntomas en Google, ¿sí?, o en otros buscadores. Entonces, igualmente, por lo menos la pregunta de lo del túnel carpiano, completamente disparate, ¿sí? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y como les dije, pone de manifiesto, saca a relucir que es una máquina, que no es un ser humano, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay factores en los pacientes como, por ejemplo, las enfermedades que son eminentemente heredables, otras cosas como el factor socioeconómico de los pacientes, que entran en mucha preponderancia, que tienen mucho peso a la hora de un médico dar diagnóstico y sobre todo dar tratamiento, que tienen muchísimo peso, que estas máquinas, este software, todavía tardan muchísimo en llegar a ese nivel. Y esto, nada, tienen que tener bastante cuidado de intentar sustituir a un médico con estas máquinas. Siempre que tengan síntomas, busquen a su médico de cabecera, su médico de confianza, pero no actúen por sobreinformación que dan estas inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales han demostrado ser bastante superiores al humano en cuestiones como el ajedrez, por ejemplo, ¿sí?, que ganan inclusive a campeones mundiales. Pero la medicina no es una ciencia exacta como el ajedrez, no es algo cuadriculado, no es algo que sea tan perfeccionista, tan preciso. Se dice que en medicina 2 más 2 no siempre son 4, y en realidad es así. Así que no pongan su salud por los momentos, y yo dudo que por muchos años, en manos de estos sistemas, sino en su médico de confianza. Nos vemos.